misma temática en el mismo tiempo no es más que lo que el SEI ya tiene desarrollado, y es el estudio sistematizado de la doctrina espírita, solo que el SEI no lo ve a nivel nacional, el SEI lo ve a nivel mundial. Algún día, y eso no es un sueño, va a ser una realidad dentro de muy poco. Nosotros de hecho en la escuela ya lo estamos realizando los miércoles. Dentro de muy poco va a haber algo interesante, porque nosotros vamos a poder asistir a El Salvador, a Colombia, a España, si quieren decir países de habla castellana, y se va a estar dando lo mismo en cada país. Ese es el estudio sistematizado de la doctrina espírita. Entonces eso es una realidad y algo muy importante. Eso, la motivación que tiene es para que todos nos eduquemos igual, porque el espiritismo solo es uno. Entonces todos tenemos que conocer el espiritismo tal cual es, no puede ser de diferente manera. Por supuesto, estoy de acuerdo con Quique, el peor enemigo del espiritismo es el mismo espiritista, no solo aquel que no tiene el ñeque, el valor de decir frente a frente, yo soy espiritista. Por ejemplo, en el hospital todos saben que soy espiritista y me respetan por el espiritismo, porque yo ya me gané un lugar como médico antes de que fuera espiritista. ¿Cuántas veces no salí, y disculpe que me ponga de ejemplo, cuando fui presidente del comité organizador del tercer congreso espiritista mundial? Muchas veces en la prensa, en la radio, en la televisión, ningún problema. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de dónde estoy. Entonces eso es lo que me hace a mí ser tan determinante. Cuando lleno alguna solicitud o me pasa para actualizar datos en algún lugar, por ejemplo en el hospital, y ponen religión, espiritista, porque para mí es mi religión, no necesariamente debe ser religión, eso es algo individual. Para alguien puede ser ciencia, lo que ustedes quieran, doctrina, pero a mí en lo personal, aparte de todo, es una religión. Por supuesto que hay que predicar con el ejemplo, si no, ¿cómo se logra hacer? Aquí no se vale aquello de mire, haga lo que yo digo y no lo que yo hago. No, eso no se vale. Aquí uno tiene que predicar con el ejemplo y obviamente demostrar que lo que uno está aprendiendo lo pone en práctica. El bloqueo en las radios, me recuerdo muy bien que en la época aún cuando don Quedaro estaba en la materia, antes que desencarnara, nos daban una hora en la Radio Nacional, TGW, y por una orden, porque recordemos que en Guatemala sigue mandando la religión católica, por una orden del arzobispo de ese momento, se nos bloqueó. Y así llegamos un día, entramos al programa de radio, nadie tuvo la cortesía de avisarnos, y cuando llegamos vimos otro programa, y hasta entonces nos enteramos que nosotros ya no estábamos. Así de sencillo, el ataque de las religiones. En ese tercer congreso espiritista mundial, me recuerdo que tuvimos un enorme ataque, y lo que decía aquí que es muy cierto, la ignorancia. La ignorancia es un enemigo importante. ¿Cuántos ataques del periodismo no tuvimos? Muchos. Tuvimos incluso con mi padre que llevar un par de periodistas al juzgado, ¿no? Y los llevamos y ganamos. ¿Por qué? Porque teníamos la razón. Entonces, ¿cuántas veces no hubo ataque? Inicialmente el periodista fue muy incisivo, muy drástico, no sé cómo decirlo. Después de que se le invitó a que conociera la doctrina espiritista, ya era intermedio, sí, ponía la opinión de la religión, pero también la opinión que él tenía. Y por último, en los últimos tiempos del espiritismo, del congreso, cuando ya estaba muy próximo, estuvo a favor nuestro. Afortunadamente, tuvimos tanta presencia que no podíamos pagarla, tanta presencia en los diarios, en la radio, por estos ataques, que fue nuestra mayor publicidad. Y por eso fue que tuvimos un éxito total. Me recuerdo que en una ocasión estaba en una conferencia, una plática, un diálogo con el secretario de la cuestión protestante, ¿cómo se llamará eso? Bueno, de los meros, y le digo, mire, ustedes deben darle gracias a Dios al espiritismo, porque ha hecho lo que nadie logró hacer, unir dos religiones antagónicas, porque católicos y protestantes se unieron contra nosotros. Eso nadie lo ha logrado hacer. Entonces nosotros lo logramos, ¿sí? Y nunca lograron evitar que el congreso se realizara y que fuera un éxito. Eso es algo que realmente a mí me agrada mucho y que de los recuerdos lo llevo muy dentro de mí.
Y lo último es muy interesante. ¿Cómo voy a comportarme con alguien? Y las leyes morales, es muy simple. Yo no le voy a hacer a otro lo que no quiero que me hagan. Así de sencillo. Entonces ahí yo puedo terminarme todas las leyes morales y de repente me escapa alguna. Pero si yo voy a actuar con mi hermano, con mi prójimo, como me gustaría que actuaran conmigo, yo estoy cumpliendo con todas las leyes de la naturaleza, leyes morales o leyes de Dios, sin necesidad de tener que nombrarlas ni cosa por el estilo. Si el espiritismo es sencillo, lo que nos hacemos bolas somos nosotros, ¿verdad? Pero de modo eso ya es algo muy humano. Bueno, les comento que hoy en la mañana, recién llegando a la casa de mi padre, porque con él desayuné, me dice: mira vos, fíjate que hubo un problemita porque alguien de los ya programados no va a poder dar su plática. No me haces favor vos. Entonces me recordé de Divaldo Pereira Franco, que alguna vez nosotros llegamos y le pedimos que diera una plática así, sin que estuviera programada, y la respuesta fue muy simple: bueno, la da, claro. Y le dije: mira vos, y no te preocupa, Divaldo, que no tengas nada preparado. Y contestó: ¿y acaso no soy medium? Es decir, no le preocupa. Entonces, uno de los temas que yo quería tocar, porque es algo muy importante y que nos interesa a todos en general, es la reencarnación. La reencarnación la definimos como la reentrada a una nueva materia. Aquí hay algo interesante. Es diferente encarnación que reencarnación. La encarnación es la primera entrada a un cuerpo material, ¿sí? No importa el grado de evolución que tenga ni qué tipo, pero es la entrada de un espíritu o un ente espiritual, o incluso desde un átomo espiritual a un ser vivo, a un órgano viviente. A partir de ese momento ya todas las demás son reencarnaciones, porque reingresa. Esa sería la definición fácil, sencilla, simple de lo que estamos tocando en este momento. Hay algunos antecedentes para poder sostener lo que es la reencarnación. Bueno, lo primero que tenemos que sostener es que existe vida después de la vida. Si no, no hay razón de pensar en una reencarnación. De hecho, desde la era prehistórica, en algunos lugares de Europa, en algunas cuevas específicamente que se usaban para sepultar a los seres que vivían en esa época, se encontraron varias cosas muy interesantes. Estamos hablando antes de que el ser humano pudiese leer y escribir. Probablemente solo se comunicaba verbalmente. Primero, el ser colocado el ser humano en una X o Y posición, ¿sí? Segundo, ofrendas. Se encontraron no solo ofrendas materiales, sino se encontraron semillas de diferentes flores que incluso eran de diferentes áreas de esos lugares. Entonces se demostró a través de esto que sí existía la intención de ofrecer algo a ese ser que acababa de dejar la materia. Entonces la pregunta es muy simple: si no se hubiese pensado que existía la vida después de la vida, ¿qué objeto hubiese tenido haber hecho una sepultura en una determinada posición o dirección? ¿Y qué objeto hubiese tenido hacer ofrendas? Entonces la lógica dice que había una razón, y la razón es que sí se pensaba, se tenía la creencia de la existencia de la vida después de la vida. ¿Por qué digo yo así? No digo la vida después de la muerte, porque para mí la muerte no existe. Entonces por eso siempre digo la vida después de la vida, de esta vida material. Tenemos muchos antecedentes adicionales. Por ejemplo, las construcciones megalíticas en Inglaterra, que podían haber sido religiosas también. No digamos lo que conocemos en Egipto, las pirámides, y no también lo que conocemos en América con los mayas, Palenque, donde hay sarcófagos donde personalidades muy importantes materiales han sido sepultadas en esos lugares, y por supuesto se han recordado sus nombres, ¿sí? Entonces esto es algo que es interesante. Ya pasando a lo que es la reencarnación, tenemos que dividir, incluso en la actualidad, en dos grandes hemisferios. No hemisferio norte y sur, no, sino diría yo hemisferio oriental, si es que podemos pensar que exista de esa manera, y hemisferio occidental. En el hemisferio oriental, con las culturas budista,
con las culturas no solo de la India, China y algunos otros lados, la reencarnación es vista como algo muy natural. E incluso, si ustedes recuerdan, el Dalai Lama en el Tíbet, ellos saben que va a reencarnar y buscan al niño que fue el Dalai Lama anterior, y cuando lo encuentran, los mecanismos que utilizan no los conozco, cuando lo encuentran le dan un trato preferencial porque es el escogido, usemos esa expresión, ¿sí? En India hay un templo dedicado a las ratas que están en un país donde se está muriendo de hambre la gente, mejor alimentadas, le dan sus lechitas, su panito y todo, porque ellos consideran que los seres humanos reencarnan en ratas. Entonces, lo importante tal vez no es tanto esos comentarios puntuales, sino lo importante es que ellos sí tienen el concepto de la reencarnación y lo ven muy normal, porque sus mismas religiones lo apoyan. Ahora, en el mundo occidental, ¿qué pasa en el mundo occidental? La religión tradicional ha sido la católica, posteriormente la protestante, pero desde el punto de vista de reencarnación han tenido la misma dirección, la misma línea, el mismo corte, y es que no aceptan la reencarnación. Ustedes pregúntenle a un sacerdote o a un pastor protestante y les va a decir que la reencarnación no existe. Incluso comentan, sobre todo en algunos grupos de estas religiones, que vamos nosotros no a reencarnar, sino cuando sea el juicio final, a resucitar, y que vamos a resucitar nuestro espíritu, pero con la materia que ya teníamos, en ese tiempo, es decir, cuando la dejamos. Entonces uno empieza a pensar un poquito y dice, bueno, la lógica, ¿qué me dice? Porque el pecado nuestro es pensar y razonar, el pecado nuestro es usar la lógica, ¿sí? Entonces dice uno, bueno, la lógica, ¿qué me dice? ¿Cómo es posible que yo voy a encontrar todos los fragmentos o componentes de mi organismo para yo poder volver a vivir? Y si esos componentes fueron de ángel en otro momento de la existencia, qué sé yo, ¿cómo hacemos? Mira, ¿me los prestas o vamos mitad a mitad? ¿Qué hacemos? Pues la lógica dice que eso no puede ser. Entonces, lo que sucede con las religiones tradicionales es que es muy materialista. Cuando hablo materialista es que a pesar de que son espirituales, no le dan la importancia al espíritu o al aspecto espiritual que merece y necesita, sino se van mucho por el aspecto externo, ¿sí? Y los que alguna vez pasamos por la religión católica, lo recordamos y sabemos perfectamente que eso no ha cambiado en el transcurso, no ha cambiado sustancialmente en el transcurso del tiempo. Entonces vienen los católicos, los protestantes, y nos dicen que nosotros hemos tenido una sola existencia. Y entonces los invito a razonar como yo razono. Imaginemos que sea una realidad que hemos tenido una sola existencia. Eso significa que en el momento que nuestro cuerpo fue concebido en el vientre materno, en ese momento nuestro espíritu también fue creado, ¿sí? Entonces, si Dios es el que decide, porque así yo lo veo así, hacia dónde vamos nosotros a ir, es decir, qué características va a tener nuestra familia, nosotros mismos, quiere decir que, por ejemplo, a alguien le dice, usted va a ir y usted va a ser millonario y va a vivir rodeado de sábanas de seda toda su existencia y no se preocupe de nada. Usted va a ser un genio y va a ayudar a la humanidad. Usted va a ser un genio malévolo y va a fabricar armas de destrucción masiva. Usted va a nacer como original, porque a nuestro pueblo no le gusta que le llamen indígenas, como original o precolombino de descendencia maya, y usted va a nacer en Ixcán y va a ver cómo masacran a sus padres antes de masacrarlo a usted. Usted va a nacer en la extrema pobreza. Usted va a nacer con limitaciones físicas importantes desde que nazca, o usted va a tener una limitación intelectual enorme. ¿Se dan cuenta la gran variedad de posibilidades que les planteo? Y eso quiere decir que si solo tenemos una existencia, viene Dios y dice, Tim Marín, de dos que bueno, usted se va para acá, usted para allá, y todas las opciones posibles. Si nosotros comprendemos que el azar no existe,
¿sí? Porque la casualidad no existe, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, así que la casualidad no es factible que exista en el universo. Todo tiene un sentido, todo tiene un objetivo. Si nosotros pensamos eso, quiere decir que Dios utilizó la casualidad o el azar para crear a la obra maestra, si queremos verlo así, que somos nosotros. Y si Dios utilizó la casualidad, y la casualidad o la suerte, o como quieran llamarla, eso es sinónimo de imperfección, ¿sí? Entonces significa que Dios utilizó la casualidad para la creación. Eso es sinónimo de imperfección, y eso sí es sinónimo de que Dios es imperfecto, y por definición no es Dios, porque Dios es perfecto en todo, ¿sí? Entonces tenemos esa forma de hacerlo. Y por supuesto las religiones dicen, no, es que hay algunos designios de Dios que no comprendemos. Ah, bueno, ¿por qué me tocó a mí? Ya es decir, no lo comprenderemos, pero yo fui el que me cayó la chibolita, pues, ¿sí? Me cayó la chibolita de que el marido me dejara con 3 hijas, de que, qué sé yo, me apaleara todos los días. ¿Por qué a mí? ¿Sí? Si en esos designios Él es el que lo sabe y nosotros no. Entonces, nuevamente, utilizando la lógica y la razón, venimos a que el espiritismo vino a dar la explicación de todo lo que sucede desde el punto de vista reencarnatorio. Todo lo que yo les he dado, de los aspectos que hemos platicado en este momento, imaginemos otros aspectos. ¿Por qué no nacimos en la prehistoria? Que se nos han de haber llevado la tristeza a los pobres. ¿O por qué no nacimos como aborígenes en la conquista y fuimos esclavos? ¿O por qué no fuimos negros que nos capturaron en África, nos vendieron como esclavos y no teníamos ningún derecho? ¿Por qué a ellos les pasó eso y a nosotros estamos bastante tranquilos y cómodos? No es lógico, porque si todos los seres vivos tienen el mismo derecho, nosotros ¿qué corona tenemos? Y eso que estoy diciendo, todos los seres vivos, no necesariamente seres humanos, sino todos los seres vivos. Entonces la reencarnación vino a explicarnos de una manera lógica y racional que sí existe un proceso que se llama evolución o progreso, pero que es un proceso que Dios nos regala. Es un proceso que cada uno de nosotros, de acuerdo a su esfuerzo, se lo gana. Así de sencillo. Y esto a mí me gusta compararlo como una escuela. Si yo estoy en primer grado de primaria y me esfuerzo y gano, paso a segundo, ¿sí? Superé la etapa, ¿sí? Pero si yo estoy en primer grado de primaria, no me esfuerzo en absoluto, pierdo el año, no me dejan pasar a otro grado, pues tengo que repetir hasta que aprenda. Entonces todo lo que sucede en la vida no es más que aprendizaje. Entonces vemos que en un momento determinado vamos a encontrar la explicación a todo lo que ha sucedido, pero una explicación donde no tenemos que involucrar a Dios. Dios a veces lo culpamos y lo involucramos en todo. Que está haciendo calor, ay Dios mío, ¿por qué tanto calor? Que está lloviendo con aquellos chaparrones y a mí se me olvidó sacar mi paraguas. Ay Dios mío, ¿por qué está lloviendo tan duro? Me voy a mojar, ¿sí? Cosas así. O los que se echan los traguitos, que amanecen con aquellas gomas de lo más desgraciado, decir, Dios mío, pero ¿por qué estoy así de malo? Cuando no comprenden que el que menos tuvo la culpa fue Dios. Todas son nuestras decisiones. Y esa es la maravilla de alguna de las cosas que Dios nos regaló, y es el libre albedrío. El libre albedrío es que yo hago lo que decido, pero asumo la responsabilidad de mis actos. Yo. Entonces Dios nos deja tranquilo. Usted tome sus decisiones, voy a ponerle a alguien que le eche la manita y lo aconseja, los ángeles guardianes, los espíritus protectores, amigos, afines, como ustedes quieran llamarles, pero va a ser decisión nuestra si los escuchamos o no. Ayer en la escuela estábamos comentando, de acuerdo a las intuiciones, de que en un momento dado van a haber esos espíritus amigos diciéndonos que hagamos las cosas adecuadas o correctas, y van a haber espíritus inferiores, desconocedores del bien, que nos van a estar induciendo a que hagamos
las cosas incorrectas. Pero al final de cuentas quien toma la decisión es uno.